Nos vamos en enlace hasta la ciudad de Huacho, que está al norte de Lima, pertenece a la región Lima, para conversar con el doctor David Rojas Paico. Él es constitucionalista, es, digamos, ya un comentarista permanente de Ánfora 2021 y en buena hora por sus conocimientos y por su experiencia, porque además es un docente universitario. Nos vamos hasta Huacho para conversar con el doctor David Rojas Paico. Buenos días, David, bienvenido nuevamente a Ánfora 2021. Buenos días, Néstor. Mucho gusto para hablar nuevamente con ustedes. Hay varios temas. Mañana hay un paro, pero creo que antes de hablar del paro, si te parece, toquemos el tema de la OEA, esta participación de un grupo de políticos de Fuerza Popular y de otras organizaciones como el APRA, que está en una situación orgánica interna bastante complicada, siendo un partido con una trayectoria, pero bueno, ahí están las consecuencias de quienes manejen los partidos políticos. Es un primer comentario, si te parece, David, sobre este tema y sobre lo que significa el que se recurra a través de Fuerza Popular a instancias supranacionales para solucionar algo que, como lo ha dicho Tuesta, no sé si has tenido la oportunidad de escuchar lo que acaba de señalar Fernando Tuesta con respecto a esta actuación post segunda vuelta de Fuerza Popular y su lideresa Keiko Bueno, yo Fujimori. he tomado conocimiento a través obviamente, de los medios de comunicación, de el papelón que se ha hecho al acudir a las oficinas local de la OEA, no ser recibidos y dar una conferencia de prensa en un local casi vacío, donde han recibido pues una reprimenda de una peruana que los ha llamado como lo que son, no son golpistas. Y el otro tema que tiene que ver es que pretenden que la presidencia de la República sea una mesa de partes, ¿no? Para sus intereses políticos, cuando en ocasión anterior habían dicho que la presidencia no debía meterse en este proceso, ¿no? Entonces estamos frente a una situación contradictoria que no tiene ningún fundamento, máxime si la OEA ha opinado favorablemente respecto a la limpieza del proceso, ¿no? Entonces, para mí es un fracaso lo que han pretendido hacer y yo creo de que ese argumento de la nulidad de las elecciones está completamente fuera de lugar, no tiene ninguna base, no tiene ninguna prueba y bueno, y la razón, la consecuencia de eso es una actitud ya golpista frontalmente, como lo que acaba de señalar un político miraflorino, de invocar a un pacto cívico-militar para traerse abajo un proceso electoral limpio a nivel internacional y que expresa el sentir de la mayoría de la población, sobre todo de las zonas que no son Lima, ¿no? Del resto del Perú, porque donde está la resistencia esta fascista, yo la denomino así porque incluso están adoptando ya posiciones violentas de intolerancia contra quienes no piensan como ellos y de imponer un pensamiento que se viene superando en el mundo. Yo creo que eso es el camino al fascismo, el camino al golpe, que es lo que debemos evitar todos los peruanos si es que queremos vivir en democracia, si es que queremos salir adelante como nación. David, de lo que está ocurriendo en el lado, digamos, de quienes están perdiendo en todos los escenarios. Y en el escenario electoral, en lo que tendríamos que pedir es que acelere el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones, porque eso está crispando la situación y puede provocar algunos enfrentamientos que nadie quiere por parte de la intolerancia y de la no aceptación de los resultados, a pesar de, como bien dices, de que la comunidad internacional
ha señalado que las elecciones han sido transparentes y con algunos problemas, pero que eso forma parte, creo, y quiero el comentario sobre ese tema, David, de una legislación electoral. En realidad, varios temas de la legislación peruana hay que modificarla y hay que actualizarla, pero en el tema de la legislación electoral creo que está hecha para otros escenarios y no los tiempos actuales en los que se impone ya el voto electrónico, se impone otro tipo de mecanismos para asegurar la transparencia total al 100% de los comicios futuros en nuestro país. ¿Cuál es el comentario, David? Evidentemente que el tema electoral es un tema cuyas reglas no son claras en el sentido de que provienen de un manejo político que se ha hecho desde los años 90. Y la prueba de ello es de que ha resucitado desde el punto de vista de la manipulación política Montesinos, ¿no? Con el aval de personas que pertenecen a instituciones que deberían proteger más bien la constitucionalidad. Y creo de que hay una investigación del Ministerio Público al respecto. Eh, el, la resurrección política de Montesinos no es más que la prueba de que la corrupción está vivita y coleando en todas las instituciones, pervierte a las instituciones democráticas y no las hace funcionar bien. Y dentro de ello, obviamente, se quiere tocar o se está tocando el Jurado Nacional de Elecciones. Y esa es la razón por la cual en un nuevo gobierno y en un nuevo Congreso tendrá pues que ponerse de acuerdo a las tendencias mundiales de democratización y de respeto al Estado social y democrático de derecho, que es lo que una constitución establece para que la sociedad pueda vivir en aras de su desarrollo integral y se procure el bienestar general de todos. Es decir, esa es tarea de todos. Y si ha habido un cambio político representativo en la mayoría de la población es justamente porque el Perú no ha venido funcionando bien. Desde sus inicios no ha venido funcionando bien. Ahora que se habla de un golpe blanco, de un golpe indirecto a través del Congreso con aval de un pacto cívico ciudadano, hay que recordar pues cómo nacimos como república, ¿no? Y vamos a encontrar que las primeras constituciones señalaban claramente que solo eran ciudadanos los que sabían leer y escribir, los que tenían propiedades y los que no dependían de nadie, ¿no? En otras palabras, la independencia fue para los criollos y para los españoles que se quedaron acá con todos sus privilegios. Las 4 primeras constituciones señalan eso. Y durante mucho tiempo, a lo largo de la República, se ha proscrito, no se ha querido dar participación a la gran mayoría de la población, que era la mayoría del mundo andino, que era la mayoría de las provincias, que en ese entonces todavía no había pues ciudades como las que hay ahora, que son el fruto del desborde popular, como decía Matos Mar, ¿no? Del campo a la ciudad. Y eso nos plantea en pleno siglo XXI todo un tema que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, no podemos pasar por alto lo que está pasando en Chile, ¿no? Donde hay un cambio constitucional y la presidenta de la Convención Constitucional la encarna pues una minoría, una intelectual de la minoría mapuche que durante toda la República Chilena han sido proscritos. La tendencia es a que Chile va hacia un Estado plurinacional. Tampoco podemos entender, tampoco no podemos dejar de lado el papel democrático que viene desarrollando Bolivia, sobre todo en el ámbito económico, que ha sido incluso reconocido por Carranza, que fue ministro de Economía de Alan García, ahora como funcionario de la Corporación Andina de Fomento. Él ha señalado claramente y reconoce que la política económica boliviana ha dado muy buenos resultados. Y ojo, que uno de los pilares de la política boliviana fue la recuperación de los recursos naturales, sobre todo el petróleo. Antes de Morales, de Evo Morales, el petróleo se extraía de Bolivia y se llevaba un 80% para afuera.
cuando entró Evo Morales, con el respaldo institucional, constitucional, se invirtió la figura y ahora solamente se llevan el 18% y la diferencia queda en Bolivia. Y eso ha ocasionado que el 75% de la población en Bolivia se considere de clase media, es decir, los estándares de desarrollo humano han crecido tremendamente bajo un régimen democrático que tuvo en peligro hace poco y donde ahí sí intervino la OEA para que haya nuevas elecciones. Esas cosas hay que tomarlas en cuenta porque tanto Chile como Bolivia tienen mucha similitud con el Perú, sobre todo Chile, que es el mismo modelo económico que va a cambiar. Entonces, todavía hay personas en nuestro país, políticos que están saliendo del archivo, que están pensando de que ellos son los únicos que pueden decidir por todos los peruanos y tienen una abierta discriminación contra las personas que no son como ellos, ¿no? La democracia solamente debe existir para ellos. Y como ya no pueden utilizar mecanismos institucionales democráticos, pues tienen que apelar a recursos vedados, llamando al golpe, tratando de instrumentalizar las Fuerzas Armadas y tratando de garantizar sus intereses económicos y políticos. También no hay que olvidar, y en esto ya creo que ya te entraremos a comentar lo de la actividad programada para el día de mañana a nivel nacional. Pero ese es el otro escenario, ¿no? Claro, O sea, claro. hay un escenario, como bien ha señalado, digamos, de la derecha. Yo consideraría de fuerza popular nada más con respecto al proceso electoral, pero también la democracia y los pueblos tienen sus mecanismos para exigir sus derechos y uno de esos mecanismos es el paro cívico que se ha programado para el día de mañana, que entiendo, David tiene como uno de los ejes principales el tema de la exigencia para que se proclame ya a Pedro Castillo como presidente. Pero eso forma parte de uno de los temas del paro cívico porque tiene otras connotaciones y otros objetivos que quisiera que lo analices en los próximos segundos. Adelante. Correcto. Bien, decíamos de que el tener por primera vez en la historia de la República un presidente como todos nosotros, de extracción andina, de profesión maestro, rondero, campesino, no es otra cosa de que la identificación de las grandes mayorías que han sido discriminadas, ¿no? No hay que olvidar de que en el Perú recién en el año 1978, para la Asamblea Constituyente, se le dio voto a los analfabetos, que en su gran mayoría eran de extracción andina, ¿no? Y entonces nos damos con una realidad que en el siglo XX recién se reconoce como ciudadanos a toda esa cantidad de gente que provenía de la zona andina y del campo, ¿no? Eso es importante tomar en cuenta porque eso significa a mi entender, la importancia de el periodo que hizo Velasco cuando integró a gran parte de la población del campo que vivía en haciendas a la vida sociedad, a la vida civil. ¿No? Entonces eso, el colofón de esa situación fue darle voto, pues darle esa capacidad de decidir democrática y libre a los analfabetos, ¿no? Ya nosotros sabemos que como consecuencia de eso se dio la Asamblea Constituyente, la Constitución de 1979, que comenzó a regir a partir del 28 de julio de 1980, cuando entra en vigencia el segundo periodo de Fernando Belaúnde Terry. Lamentablemente, la institucionalidad que conllevaba ese cambio cualitativo de la Constitución, porque hasta ese entonces la Constitución era considerada como una ley más, como un documento, cuando la Constitución está constituida fundamentalmente por principios de organización política de una sociedad. Entonces, esa institucionalidad
dentro de la cual también estaba lo que se denominó el Tribunal de Garantías Constitucionales, que fue el antecedente a este Tribunal Constitucional actual, no pudo implementarse. No pudo implementarse porque el país entró en un proceso de conflicto interno que duró 20 años. ¿No? Entonces nació hackeada esa constitución porque no pudo desarrollarse. Sin embargo, advertimos de que en esa constitución había el reconocimiento de derechos como el derecho a la vivienda o el derecho al trabajo de una forma mucho más integral, mucho más sistémica. Y si nos damos cuenta, eso lo tendríamos que analizar en la parte introductoria, en el preámbulo de esa constitución, que a diferencia de la constitución del 93, que no lleva nada, e incluso en la constitución del 93 se han sustraído muchos derechos que antes eran derechos fundamentales, como el derecho a la vivienda, para la aplicación de un modelo económico que es el que ha entrado en crisis y que se ha juntado pues con una crisis de representatividad como producto de esa falta de respaldo popular a las instituciones, por el tema también de la corrupción, que es un efecto transversal en todo el país. Eso ha generado pues de que haya, y más agravada con la crisis de salud ahora, ha generado necesariamente la necesidad de un cambio sustancial, que es en nuestra sociedad y en nuestro país, que es lo que se ha expresado con la elección de, en este caso, el profesor Pedro Castillo. Sin embargo, vemos la reacción de aquellos que todavía consideran que están viviendo el Perú de ayer. Y si ha fallado la primera parte, que es la parte correspondiente al fraude en las elecciones, pues entra a tallar la segunda parte, donde no solamente está Fuerza Popular, ya hay otros elementos políticos que se están involucrando y que ya están llamando abiertamente al golpe y han señalado claramente, el señor Barrenechea, por ejemplo, ha señalado de que ellos no van a aceptar el resultado de este Jurado Nacional de Elecciones espurio, no van a reconocer el fraude, ¿no? Y vamos a un gobierno nuevo con unas nuevas elecciones, ¿no? Y llama incluso al presidente del Comando Conjunto para que haga extensivo esta exhortación. O sea, este es simplemente una llamada abierta al golpe. Pero paralelamente a eso, aquellos que emergieron con el Congreso actual, el Congreso transitorio actual, ¿no? También tienen lo suyo propio. Quiero poner como antecedente algo muy interesante que creo que la población debe recordar. No olvidemos que el Congreso conformado con las elecciones de Kuczynski, que era mayoritariamente de Fuerza Popular, se dedicó a blindar a aquellos cuellos blancos y a todos los vinculados a Odebrecht y al negocio de la gasolina en el ejército, ¿no? Que eran incluso miembros del Congreso, que se dieron a la fuga gracias a esa protección que dio el mismo Congreso, repito, mayoritariamente de Fuerza Popular. Ese Congreso elige como presidente a Olaechea, y Olaechea plantea la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Y al primero que nombran fue a su primo. Y no olvidemos que la cuestión de confianza se da justamente porque cuando va Salvador de Solá al Congreso, había pedido, de acuerdo a la Constitución, que se ve el voto de confianza preferencial, y Olaechea no quiso hacer eso y simplemente quería seguir con el nombramiento de los vocales del Tribunal Constitucional. ¿Y por qué es tan importante la designación de los vocales del Tribunal Constitucional? Como antecedente habíamos dicho que el Tribunal de Garantías Constitucionales era el antecedente en la Constitución de 79, y de acuerdo a esa Constitución estaba compuesto por 9 personas, 3 que designaba el Poder Ejecutivo, 3 el Poder Legislativo y 3 el Poder Judicial. Ese era el Tribunal de Garantías Constitucionales. Como repito, no pudo desarrollarse mucho esta institución, que era una innovación,
dentro de lo que es la democracia representativa, porque la democracia representativa se basa en el principio de separación de poderes, ¿no? O sea, de los tres clásicos poderes que en realidad son funciones. Pero aparece como producto de la evolución de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, un organismo que es el que le enmienda la plana a los poderes políticos cuando interpreta la Constitución, como máximo intérprete de la Constitución. Entonces, la importancia que tiene el Tribunal Constitucional es que es la última palabra en materia institucional. Y en este caso, como hemos recordado, el Congreso que fue defenestrado por no haber adoptado o aceptado el voto de confianza que pedía Vizcarra, fue sustituido por otro que, de acuerdo a lo que dice el artículo 201 de la Constitución, tiene la atribución de nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional, que son 7, y para lo cual tiene que tener 2/3 de los componentes de los 130 integrantes del Congreso, ¿no? Entonces, como había quedado pendiente eso, el Congreso actual asumió esa tarea. Pero cuando se dan los sucesos de noviembre del año pasado, porque la gente exigía que salga Merino de Lama, que había sido nombrado presidente por la de Vizcarra, al ver el Congreso la movilización fuerte de la población en Lima, adoptó ya no tocar el tema de la asignación de los miembros del Tribunal Constitucional y que sea el Congreso siguiente, o sea, el que se ha elegido ahora en estas elecciones, en primera vuelta, el que asume esa actitud. Pero faltando pocos meses para salir, a la mañana aprueban de doblar las legislaturas ordinarias y llevar a cabo un concurso del TC contra viento y marea apresurado. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es asegurar que los fallos que va a dar el Tribunal Constitucional después del 28 de julio, ¿no?, sean adecuados a esos intereses que reflejan la actual clase política que se resiste a los cambios sociales que la sociedad está exigiendo. Uno de ellos, por ejemplo, el más notorio, es la acción de amparo que ha planteado el ciudadano Wittgenstein, ¿no?, que se le ha rechazado el Poder Judicial en primera instancia, ha apelado, la van a ratificar y va a tener que ir al Tribunal Constitucional. O sea, el nuevo Tribunal Constitucional va a resolver el tema de la acción de amparo, donde se pide la nulidad de las elecciones, cuyo resultado es la presidencia de Pedro Castillo. Entonces ahí está claramente establecida la pretensión, ¿no? ¿Cuál es la pretensión? Entonces, sí. ¿Qué es lo que está haciendo la mayoría de la población en el Perú? Porque el paro de mañana, que es un paro cívico, es la expresión de la libertad de opinión, la libertad política y, valga la redundancia, la libertad de expresión que tenemos los ciudadanos, de exigir que las instituciones cumplan con sus objetivos en los plazos establecidos. Eso es en primer lugar. Y el segundo lugar es denunciar esta abierta parcialidad del Congreso saliente en relación a la pretensión de dejar sin efecto la elección legítima de Pedro Castillo. Esos son los motivos por los cuales hay un paro cívico a nivel nacional, no solamente en Lima. Y digo esto porque esta clase política que se resiste a dejar sus privilegios, lo único que puede hacer es mítines en Lima, llevando gente de los conos a los cuales le da un estipendio y se los lleva en ómnibus, ¿no? Ese es su sostén social. Por eso es que ellos piden intervención de las instituciones armadas, ¿no?, en una abierta parcialidad y en un claro incursión en una actividad delictiva como es la de pedir un golpe de Estado. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que aclarar y hay que señalar. Claro.
Claro, es un tema, si me permites, David, yo agregaría al tema del Tribunal Constitucional la presentación de una acción de amparo que se está viendo en este momento con el fin de suspender el procedimiento de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional en el Congreso de la República. Y lo ha presentado el abogado Walter Edison Ayala González. Y se está viendo en este momento, ha presentado la acción de amparo ante el Juzgado Constitucional de Lima contra el Congreso de la República, solicitando que se suspenda la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. De manera que hay un nuevo elemento que se suma, además del paro de mañana, con respecto al Tribunal Constitucional. Yo quisiera, David, que nos señales un detalle adicional. El paro forma parte de una serie de acciones a las que tiene derecho constitucional la ciudadanía, en este caso organizado a través de las centrales sindicales, organizaciones gremiales y profesionales. Pero más arriba del paro está, todas estas organizaciones están reunidas en torno al Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad, que tiene otras tareas y otras funciones que de alguna manera lo más fundamental, lo más importante, salvo mejor comentario, David, es fortalecer el gobierno que tiene que iniciar a partir del 28 de julio Pedro Castillo. Bueno, para conocimiento de todos los ciudadanos, es bueno señalar que la actual Constitución, en su artículo 2, sobre los derechos fundamentales, en el numeral 17, habla del derecho fundamental a la participación individual o colectiva en la vida política, social, económica del país. Por lo tanto, el ejercicio de un derecho fundamental no puede ser coactado. O sea, el paro cívico es una expresión de ese ejercicio de participación política, del derecho fundamental de la participación política. En ese orden de ideas, al asumir una organización denominada Frente, esa es una expresión del derecho fundamental de participación en forma colectiva, ¿no? Y que también tiene que ver con el ejercicio de los derechos políticos y de los deberes políticos que todos nosotros tenemos. O sea, a nadie le pueden coactar la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de expresar lo que piensan. Máxime si lo que se quiere es defender la misma institucionalidad que la propia Constitución contiene. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el Jurado Nacional de Elecciones está cumpliendo con ejercer sus funciones y tiene que proclamar al presidente electo. Y el fraude que se ha denunciado no ha sido demostrado, por lo tanto, es un hecho irrebatible que Pedro Castillo es el presidente elegido por los peruanos, aunque sea por uno, pero es democráticamente. Lo que pasa es que actualmente el escenario o la narrativa, como dicen algunos, está de moda ese término, es que la gente que compone o los políticos que componen esa clase política que quiere mantener privilegios y que no quiere que haya cambios como lo demanda a nivel mundial. El tema del cambio es a nivel mundial, no hay que olvidar lo que dice la profesora Maquet hoy, ¿no? De que esto no solamente está sucediendo en el país, y yo he puesto el ejemplo de Bolivia y de Chile, pero incluso hasta en Estados Unidos, ¿no? Hay ya movimientos políticos que están reivindicando cambios trascendentales, ¿no? Sobre todo para la clase media, que es la excluida, porque en ese sistema político, pues quienes tienen la sartén por el mango son los poderes fácticos económicos, ¿no? Que son los que a su vez también dirigen la política económica de países como el nuestro. Entonces, todo el conjunto de actuaciones, de derechos y ejercicio de libertades se dan en un contexto donde
hay personas que están reivindicando un cambio a través de un proceso democrático en el cual todos tenemos la obligación de participar, el interés de participar, porque nos concierne a todos, y un grupo que se aferra con uñas y dientes a sus privilegios y al manejo, ¿no? Peculiar a través de lo que todos nos sabemos, lo que es la corrupción en el país, ¿no? Y que no quieren dejar sus intereses que sean afectados, ¿no? Entonces acá tendríamos que hacer una ponderación, ¿no? ¿Cuál de los derechos debe primar? ¿El derecho al cambio democrático en una democracia social, con justicia social, o el derecho a seguir en lo mismo porque hay un grupo de gente que no quiere que las cosas cambien? Yo creo que por lógica, sin necesidad de ir a ninguna interpretación constitucional, tendríamos que aceptar de que tenemos que ir hacia cambios en democracia y con justicia social. Totalmente de acuerdo. Y yo quisiera que quede como tarea, David, si me permites. Hay un trabajo, hemos dado a conocer antes de la entrevista contigo, de un comentario que ha hecho Fernando Tuesta Soldevilla, sanmarquino también como tú. Él, como sabemos, ha sido presidente de la Comisión de Alto Nivel de la Reforma Política, que ha quedado ahí, no se ha aplicado casi nada, creo que nada de lo que ha propuesto esta comisión, porque tiene un principio, David, que dice hacia la democracia del bicentenario. Así señala el documento, que ya lo tenemos, pero que nos gustaría que lo analicemos en el próximo comentario tuyo, David, porque creo que resulta fundamental para el próximo gobierno tener este documento y el detalle de lo que se recomendó en su momento con esa visión a partir del bicentenario. Y creo que premonitoriamente estamos también detrás de entrevistar a Fernando para que nos amplíe un poco más de este tema y de lo que él está señalando, que no hay una visión con respecto a los temas de fondo del comportamiento de fuerza popular en este escenario ya de casi proclamación del presidente de la República, que va a ser muy importante tener no solamente el documento de la propuesta de la reforma política, sino también de estos comentarios que está generando en los últimos días Fernando Tuesta, que resultan sumamente importantes para el fortalecimiento de la democracia y para la tranquilidad. Creo que lo más importante, David, es la tranquilidad. Hay un paro mañana y lo que invocamos a la población es que lo haga en los cauces de la tranquilidad y evitar los enfrentamientos y la violencia, que creo que esa puede ser una de las premisas más importantes, además de los cambios que, como bien tú estás señalando, se tienen que realizar a partir del 28 de julio. La sociedad peruana ya no aguanta una situación como la que estamos viviendo, y creo que de eso es consciente todo menos un pequeño grupo de peruanos que todavía no están en la sintonía de los tiempos de cambio. Un comentario final, David, y con esta tarea que queda para los próximos días. En realidad es muy importante sumar capacidades en aras de un desarrollo democrático como debe darse en nuestro país, que supone también un cambio trascendental en la cultura, en la educación, que está privatizada en nuestro país, así como la salud, ¿no? Pero hay que tener en cuenta lo que dicen algunos intelectuales, algunos historiadores también, en el sentido de que estamos en el umbral de un cambio a nivel planetario. O sea, los cambios de cómo deben conducirse las sociedades no solamente es a nivel del Perú o a nivel de Chile o de Bolivia, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos hablamos de Bernie Sanders, que en las elecciones pasadas participó en la primera ronda y planteaba una agenda de los desposeídos, de los que están
que no están considerados dentro de la sociedad norteamericana, muy interesante. Otro aspecto importante también tiene que ver el tema de cómo es la relación con la naturaleza, con el medio ambiente, ¿no? Antes se hablaba de que el ser humano es el centro, ahora se habla de que el ser humano y su hábitat, su medio ambiente, debe ser el centro de toda protección. ¿Por qué? Porque estamos frente a un efecto depredatorio de intereses económicos a nivel mundial que están matando la naturaleza, que están afectando la naturaleza, y la naturaleza nos va a dar el vuelto. Entonces vamos de repente hacia una extinción por acción propia de depredación del ser humano contra la naturaleza. Se ha establecido en el 2015 la Agenda 2030, ¿no? Que es la que establece claramente cuáles los objetivos que debemos tener en la 2030. Y una de las cosas que me llama la atención es de que el Perú, habiendo suscrito en el año 2018 el Acuerdo de Escazú, no lo Acuerdo es un tratado justamente para proteger las especies en extinción, para proteger el medio ambiente y sobre todo para que los que suscriban ese tratado sean los ciudadanos, puedan tener acceso a qué es lo que se está haciendo con respecto al manejo de los recursos naturales. Y esa ha sido una situación por la cual la clase política no ha querido que se ratifique este Acuerdo de Escazú en nuestro país, habiendo sido uno de los suscriptores. Sin embargo, el Acuerdo de Escazú ya está en vigencia porque hay los 12 países que como mínimo se necesitaban para que entre en vigencia este tratado. Esperemos el próximo Congreso, si es que quiere cambio, pues suscriba o ratifique el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo relacionado con los derechos medioambientales, que por ende son derechos humanos. Muchas gracias por la oportunidad, mi estimado. Solamente queda la tarea, David, solamente agregar que lo que está demostrando también en estos tiempos es que la ciudadanía organizada puede lograr los cambios. Creo que a partir de ahí estamos empujando todos los medios de comunicación, sobre todo los medios virtuales como BIS Televisión, están en esa tarea y estamos comprometidos, creo, con ella. Queda la tarea, David, para el tema de Cuesta Soldevilla, otro sanmarquino también exitoso, claro, y importante en estos tiempos. Además, aliancista, es hincha de la Alianza también, don Fernando, así que un saludo a él, si es que está en la sintonía, esperemos coordinar la posibilidad de una entrevista, y si es contigo, sería ideal para poder intercambiar este tema que es importante y trascendental, que es el plan de reforma política que presentó el 2019. Muchas gracias, David. Estamos en comunicación. Gracias, comentaremos quizás el miércoles el resultado del paro del día de mañana. Un abrazo. Correcto. Un abrazo hasta Huacho. A la vista. Y saludos a los amigos. Bien, nosotros con el agradecimiento al doctor David Rojas Paico, constitucionalista y docente universitario.